Hola jóvenes, ¿qué tal? En este video vamos a ver un tema de cálculo diferencial que son las desigualdades. Para entender el tema de desigualdades, lo primero que debemos recordar es en qué consiste la recta numérica. De manera mental ya tenemos la imagen, en algún momento estoy segura han trazado una recta numérica, aunque tal vez la definición no la recordemos exactamente. La definición de recta numérica es la representación gráfica y ordenada del conjunto de los números reales. Ahora, ¿qué son los números reales? Los números reales es el conjunto de números creados por el hombre para transmitir cantidades. Quiere decir, nuestros números reales son todos los números que existen. En la recta numérica normalmente nosotros escribimos los números enteros. Pero no solamente podemos identificar los números enteros. Por ejemplo, yo puedo identificar que entre el 0 y el -1 está el -1/2, o que entre el 1 y el 2 aquí podría estar el 1.1. Entonces, todos los números reales incluyen los números enteros, los positivos, los negativos, las fracciones, que son llamadas números racionales, los números irracionales. Por ejemplo, yo aquí podría identificar a pi, que sé que es un número irracional, no lo puedo expresar como un entero con decimal, porque no tiene decimales exactos. Acuérdense que pi lo identificamos redondeado como 3.1416, pero ese no es su valor exacto. Ahí está. Entonces, de esta manera, cualquier número real que exista, yo lo puedo identificar dentro de esta recta numérica. ¿Qué significan estas flechitas? Recuerden que en geometría aprendieron que la recta es infinita, es el conjunto infinito de puntos. Entonces, esto quiere decir que se puede prolongar infinitamente para ambos extremos. Los números reales son infinitos. Entonces, ¿cuál es el número menor o más pequeño que puede existir de los números reales? El menos infinito, que lo vamos a expresar con este símbolo. El número mayor o más grande que podemos identificar en la recta numérica es el más infinito. Por eso es que nuestra recta siempre en ambos extremos tiene la flechita. Hay una propiedad muy importante de los números reales que es la densidad. ¿Qué nos dice esta propiedad? Que por más cerca que se encuentren un par de números, siempre existe un número infinito de números reales entre ellos. Si yo les pregunto, bueno, estoy ubicando el número 2. ¿Cuál es el número que le sigue al 2? Alguien podría decir, es el 3. Ok. El 3 sí es el siguiente número entero, pero si hablo de números reales, alguien podría decir, ok, el 2.1, por ejemplo, es el siguiente. Y si yo me encuentro entre el 2 y el 2.1, a lo mejor alguien me puede decir, es el 2.05 o el 2.01 o el 2.001, y así, por más cerca que estén dos números uno de otro, siempre va a haber infinitos números reales entre ellos dos. Tengo al 2, por ejemplo, aquí tengo otra recta numérica, al 2 y al 2.001, menos infinito y más infinito. Pero yo aquí también puedo identificar que a lo mejor aquí está el 2.001 y puedo hacer lo mismo entre estos dos y ver que está el 2.0001. Ay, bueno, aquí me falta un 0. 2.0001 y entonces puedo encontrar que entre estos dos está el 2.00001 y así me puedo seguir dos números entre ellos dos y nunca voy a terminar. Siempre hay infinitos números reales entre dos números reales por más cerca que parece que se encuentren en la recta numérica. Ahora, de manera visual, ¿para qué nos sirve la recta numérica? Para identificar que el número que se encuentre más hacia la derecha siempre va a ser mayor que el número que está a su izquierda. Por ejemplo, el 3 y el 1. El 3 está más a la derecha en la recta numérica, quiere decir que el 3 es mayor que el número 1. Por ejemplo, el -2
y el -1/2. ¿Cuál está más a la derecha? El -1/2 quiere decir que el -1/2 es mayor que el -2. Normalmente con los negativos se nos complica más, entonces si los ubico dentro de la recta numérica, recuerden que esto nos permite hacer comparaciones. El número que esté más a la derecha va a ser mayor que el otro número. ¿Cómo hacemos estas comparaciones? Las hacemos utilizando estos símbolos. El símbolo mayor que me identifica que el número que está a la derecha a la izquierda, perdón, es mayor que el que está a la derecha. Por ejemplo, en estos ejemplos se leen 10 es mayor que 4, -2 es mayor que -5, 7 es mayor que -3. Si yo los ubico en la recta numérica, la voy a hacer a pulso. Por ejemplo, aquí está mi recta numérica, que no se ve muy recta, pero bueno, la idea es que sepamos que ahí está nuestra recta numérica. Tengo al 0, aquí está el 4 y aquí está el 10. ¿Cuál está más hacia la derecha? El 10. Quiere decir que el 10 es mayor que 4. Lo mismo pasa con el -2 y el -5. Tengo mi recta numérica. Imaginemos que aquí está el 0, aquí está el -2 y aquí está el -5. Quiere decir que el -2 que está más hacia la derecha es mayor que el -5. El 7 y el -3, yo creo es más sencillo identificarlo sin verlo en la recta numérica. Ya sabemos que 7 es mayor que -3. Símbolo menor que. El símbolo menor que me dice que el número que está a la izquierda va a ser menor que el que a la derecha. 0 es menor que 1. Si los pongo en la recta numérica, aquí está el 0 y aquí está el 1. ¿Cuál está más hacia la derecha? El 1. Quiere decir que el 1 es mayor. El 1 es mayor que 0, o si lo leo al revés, 0 es menor que 1. Recuerden, hacia donde está la abertura de mi símbolo de desigualdad es donde está el número mayor. Aquí va a estar el número mayor porque aquí está la abertura. Aquí va a estar mi número mayor porque ahí está la abertura. Se lee de izquierda a derecha. Este número es mayor que el que está acá. Este número es menor que el que está acá. ¿Qué otros símbolos se pueden utilizar para comparar? Menor o igual, se le pone al símbolo menor que una línea debajo y me dice que ese número puede ser tanto menor como igual, mayor o igual o diferente de. ¿Cuáles son los que vamos a estar utilizando nosotros en esta ocasión? Solamente los 4 primeros, mayor que, menor o igual o mayor o igual. Cuando los utilizamos para comparar dos números, a estas comparaciones les vamos a llamar desigualdades. Antes de ver las desigualdades, vamos a analizar qué son los intervalos. Cuando yo tomo un segmento de mi recta numérica, a ese conjunto de números reales le voy a llamar intervalo. Hay varios tipos de intervalos. El intervalo abierto. ¿Cómo se va a expresar el intervalo? Ese conjunto definido de valores que está delimitado por dos números reales se expresa con notación de intervalos poniendo los dos números donde inicia y termina mi intervalo separados por una coma. Estos números pueden ir entre paréntesis o entre corchetes. Uso paréntesis cuando el conjunto de números no incluye a ese extremo y uso corchetes cuando el número A y el número B, que son mis dos extremos, sí se incluyen dentro de mi intervalo. Cualquier intervalo lo puedo expresar como notación de intervalo, como desigualdad o de manera gráfica. Notación de intervalo, si es intervalo abierto, quiere decir no incluye al extremo A y al extremo B y se lee de esta manera: A menor que X menor que B
Y de manera gráfica, el segmento de recta se escribe de esta manera. Los dos extremos los pongo con un círculo que no está coloreado, o si no, los pongo con paréntesis. Y está mi segmento de recta numérica. Ejemplo de intervalo abierto. Por ejemplo, yo quiero el conjunto de números que van del 0 al 3. Ojo, sin incluir al 0 y sin incluir al 3. Quiere decir que quiero a todos los números que son mayores que 0, le voy a llamar a esos números X, y que sean menores que 3. En la recta numérica, trazo mi recta numérica, ustedes la trazan bien con ayuda de su juego geométrico, ubico al 0 y ubico al 3. ¿Y cómo voy a representar ese intervalo? Voy a cortar ese segmento de recta y voy a decir, voy a empezar del 0 sin incluirlo. Acuérdense, paréntesis no lo incluye. Por eso está el símbolo mayor sin necesidad. Perdón, ya me estoy equivocando aquí. Me equivoqué en los símbolos. No era 0 mayor, es que X sea mayor que 0 y menor que 3. Ahora sí, X inicia en 0, pero sin tocar al 0, o sea, el que sigue del 0. ¿Cuál es el que sigue del 0? Pues acuérdense que está difícil porque puede ser el 0.1 o el 0.01 o el 0.001, entonces el número real que está despuesito del 0. Todos esos números hasta casi llegar al 3. Y de esta manera vamos a expresar ese intervalo como un segmento de mi recta numérica que inicia en 0 y termina en 3, pero con círculo abierto. Quiere decir que no toque el 0 ni toque el 3. Notación de intervalo, los dos extremos entre paréntesis. Con desigualdad utilizo el menor que sin poner el igual porque no incluye al 0 ni al 3. Y en mi recta numérica trozo ese segmento de la recta que inicia en 0 y termina en 3 sin tocar a 0 y sin tocar a 3, o sea, con un círculo sin redondear. Este sería un ejemplo de intervalo abierto. Intervalo cerrado. Vamos a borrar esto. Vamos a utilizar otros dos números. Por ejemplo, el -3 y el -1. Estamos con intervalo cerrado. El intervalo va de -3 a -1, intervalo cerrado, o sea, utilizo corchetes. Quiere decir que sí incluye al -3 y sí incluye al -1. X va a iniciar en -3. Son todos los números que están después del 3, o sea, todos los mayores a 3. Como sí lo incluye, pongo menor o igual. Quiere decir que X son todos los números mayores o iguales que -3. O sea, inicio en -3 hasta llegar al -1, hasta llegar a todos los menores o iguales que -1. Mi intervalo quedaría de esta manera. Lo que cambia es que ahora los extremos de mi segmento de la recta numérica son con círculos cerrados para indicar que sí lo incluye. Cerrado, cerrado. Aquí está el -3 y aquí está el -1. Y ya sí que entre el -3 y el -1 está el -2, el -2.5, por ejemplo, o el -3 medios, etcétera. Ya sé que aquí hay infinidad de números, no tengo que escribir todos, con que yo ponga que va del -3 al -1 e indico que sí incluye al -3 y sí incluye al -1. De esta manera. Mi intervalo expresado gráficamente quedaría así. Ese es intervalo cerrado, cuando sí incluye a ambos extremos. Ahora vamos a combinar abierto con cerrado. En intervalo le vamos a decir que es un intervalo semiabierto en el extremo izquierdo o en el extremo derecho.
En el extremo izquierdo, ¿cómo quedaría el ejemplo de este? Por ejemplo, podría quedar de 1 a 5. Quiere decir intervalo semiabierto en el extremo A o en el extremo izquierdo. No incluye al 1 y sí incluye al 5. Quiere decir, pongo donde inicia y donde termina y digo todos los números que siguen después del 1, o sea, los mayores que 1, sin incluir al 1, y menores o iguales porque sí incluye al 5. En mi recta numérica, corto del 1 que no lo incluye hasta el 5 que sí lo incluye. Los mayores que 1, o sea, todos los que siguen después del 1, hasta llegar al 5, incluyendo el 5. Ese sería un semiabierto en el extremo izquierdo. Semiabierto en el extremo derecho quedaría de esta manera. Por ejemplo, del -2 va a estar cerrado al 2 y aquí va a estar abierto. Acuérdense. Corchete quiere decir que ese extremo sí lo incluye y paréntesis quiere decir que no. Pongo al número real que inicia y al número real que termina mi segmento de la recta. Menor, digo todos los números que son mayores que -2. Como sí lo incluye, pongo mayor o igual. Bueno, menor o igual, porque voy de izquierda a derecha. Y todas las X que son menores que 2, no pongo igual porque no incluye al 2. Tomo mi segmento de recta numérica, aquí está el -2 y aquí está el 2, a cual sí incluye del lado donde esté el corchete, es donde sí coloreo a este círculo, y en el 2 no, para decir que va desde el -2 hasta casi llegar al 2. Todos esos números están dentro de ese intervalo de números reales. ¿Qué números estarían aquí? El -2, el -1, el 0, el 0.1, todos los que se encuentran en ese pedacito de mi recta numérica. A eso se le llama intervalo, a un conjunto definido de valores que tienen un orden y está delimitado por dos números reales, uno más pequeño y uno más grande. O sea, inicio, en qué extremo inicia y en qué extremo termina. Y con los paréntesis y los corchetes indico si ese extremo está dentro de mi intervalo, pongo corchete. Si no se incluye ese número real en mi intervalo, pongo un paréntesis. ¿Para qué me sirven los intervalos? Bueno, ya vimos varios ejemplos. Los intervalos me sirven para poder representar resultados de desigualdades algebraicas, también llamadas inecuaciones. ¿Qué es una desigualdad? Nosotros vamos a ver las desigualdades más sencillas, que son las desigualdades lineales, que también se les conoce como inecuaciones de primer grado. Antes de ver qué es esto, vamos a recordar un poquito de lo que ustedes conocen de álgebra. En álgebra ustedes aprendieron qué es una igualdad. Una igualdad algebraica es, por ejemplo, 2x igual a 4. Esa es una igualdad. Utilizo el símbolo de igual. ¿Qué pasa en la desigualdad? Lo único que va a cambiar es que sigo teniendo dos miembros, el primer miembro que está a la izquierda y el segundo miembro que está a la derecha. Pero lo que voy a hacer ahora es que no es una igualdad, es una desigualdad. O sea que puedo utilizar cualquier símbolo de desigualdad, por ejemplo, el menor que, 2x menor que 4. ¿Por qué decimos que son lineales o de primer grado? Porque el exponente de mi literal o de mi incógnita es 1. No voy a tener x cuadrada o x cúbica. Voy a trabajar solamente con x a la 1. Esas son las desigualdades. Las desigualdades algebraicas
o inecuaciones lineales o inecuaciones algebraicas son expresiones que indican una desigualdad entre sus miembros. Y ya sabemos que la desigualdad la puedo expresar con menor que, mayor que, menor o igual o mayor o igual. Y hablo que es de primer grado o lineal cuando el exponente mayor de la incógnita, que normalmente es la letra X, va a ser 1. Otro ejemplo de desigualdad o inecuación de primer grado. Por ejemplo, una ecuación de primer grado o igualdad sería 2x más 3 igual a 8. Si la convierto en desigualdad o inecuación, sería 2x más 3 mayor que 8. O sea, lo único que voy a hacer es cambiar el símbolo de igual por uno de desigualdad. Otro ejemplo de ecuación de primer grado, x menos 2 igual a 3x más 10. Si convierto esa ecuación en inecuación o desigualdad, podría escribir x menos 2 menor o igual que 3x más 10. Y así es como nosotros trabajamos o vamos a trabajar las inecuaciones lineales o desigualdades de primer grado. Tengo una ecuación algebraica y lo único que cambia es que ahora lo que separa a mis dos miembros ya no es el símbolo de igualdad, sino uno de desigualdad. Por eso se llaman desigualdades o inecuaciones. Ya no son ecuaciones, inecuaciones porque ya no tengo lo mismo de un lado que de otro. Ya son desigualdades. ¿Cómo se resuelven estas desigualdades? Eso va a ser lo interesante. Tenemos que aplicar diferentes propiedades de las desigualdades. Por ejemplo, mi primer propiedad es que al sumar o restar la misma cantidad de dos miembros de una inecuación, la desigualdad no varía. Vamos a hacer una desigualdad sencillita. 7, ay, no se ve bien el 7. Denme oportunidad de corregirlo. Mi ejemplo es 7 menor que 10. Nosotros ya sabemos que eso es correcto. Ahora me dice la propiedad de la desigualdad. ¿Qué pasa si le sumo o resto la misma cantidad de ambos lados? Por ejemplo, más 2 y más 2. 7 más 2, 9 y 10 más 2, 12. Me dice que el símbolo de la inecuación no varía, que 9 va a seguir siendo menor que 12. Eso quiere decir, puedo sumar o restar las cantidades que quiera, pero si agrego o quito algo de este lado, lo mismo tengo que agregar o quitar del otro lado de la desigualdad. En la desigualdad, a todo lo que está del lado izquierdo se le llama primer miembro y del lado derecho segundo miembro de la desigualdad. Recuerden, puedo sumar o restar cualquier cantidad y mi desigualdad no se afecta. Eso es lo que me dice esa primer propiedad. Y ya lo comprobamos con ese ejemplo. Segunda propiedad. Dice, si voy a multiplicar o dividir los dos miembros de una ecuación por un mismo número positivo, la desigualdad no varía. Por ejemplo, voy a multiplicar por 3 y voy a multiplicar por 3. Si multiplico por el mismo número, me queda 21 y 30. ¿Qué sucede con la desigualdad? Se sigue cumpliendo. 21 es menor que 30. Quiere decir que mi desigualdad sigue igual. Puedo multiplicar o dividir por el mismo número y mi desigualdad sigue comportándose de la misma manera. Hasta aquí no creo que tengan problema. Comúnmente el problema en desigualdades es cuando nos encontramos con la propiedad número 3, que dice que al multiplicar o dividir los dos miembros de una inecuación por un mismo número negativo, el sentido de la desigualdad cambia. Lo voy a hacer con multiplicación para que sea más sencillo de entender. Dice, voy a multiplicar por un número negativo
y dice que tiene que cambiar el sentido de la desigualdad. ¿Qué quiere decir? Si yo lo multiplico por -2, vamos a ver qué sucede. 7 por -2, -14. Y 10 por -2, -20. Si nosotros pasamos estos números a la recta numérica, vamos a identificar que aquí está el 0, aquí está el -14 y el -20 está hasta acá. -15, -16, así hasta llegar al -20. Y nosotros ya analizamos al inicio de este video que el número que esté más hacia la izquierda es el menor, o al revés, el que está más hacia la derecha, que es el -14, va a ser mayor. ¿Y qué sucede? Yo estaba diciendo que este número era menor, pero ya vimos que al multiplicar por negativo ya no se sigue cumpliendo. De hecho, cambia. Si era menor, si multipliqué por número negativo o dividí por negativo, quiere decir que el sentido de la desigualdad cambia. Si era menor, ahora se cambia por mayor que. Esas son las tres propiedades de las desigualdades o inecuaciones. Sumo o resto misma cantidad, no hay problema. Nada más lo tengo que hacer de ambos lados de mi desigualdad y sigue estando igual. Multiplico o divido por número de negativo, mi desigualdad sigue igual. El único momento en el que cambia el sentido de mi desigualdad es cuando multiplico ambos lados o los divido entre un número negativo. Ahí es cuando va a cambiar el sentido de mi desigualdad. ¿Para qué nos sirve conocer esto? Bueno, nosotros podemos resolver una desigualdad, así como estamos acostumbrados a despejar a nuestras literales o incógnitas. En las igualdades, lo mismo vamos a hacer en las desigualdades, pero aplicando las propiedades que acabamos de ver. Cuando yo digo que voy a obtener la solución de una desigualdad, voy a resolver la desigualdad hallando los valores para los que mi incógnita cumple la desigualdad. Ahorita vamos a entender más de qué se trata eso. Dice, para ello se deben aplicar las propiedades de las inecuaciones, o sea, despejar a X hasta obtener algo de la siguiente forma. X menor que un número, X menor o igual que un número, X mayor que un número o X mayor o igual que un número real. Esta solución está en forma de desigualdad, la puedo expresar también como intervalo. Y ese intervalo también lo puedo expresar de manera gráfica. Vamos a ver un ejemplo para que se entienda mejor.